Cuando leo a Jorge Cepeda Patterson escribir cosas en las que lo desilusionó, o siento eso que le falló su bien amado López, me da la impresión, lo imagino como, no sé, sentado frente a su computadora, empezando a escribir y con unas lagrimotas, porque poco a poco le va cayendo la realidad, ¿no? Se le estampa en la cara pues lo que es en realidad López Obrador. Entonces escribió el día de hoy una columna que está publicada en Sin Embargo, que yo siento que sí lloró al escribirla. Le pone incluso el título con una interrogación: ¿qué le debe AMLO a Salinas Pliego? Algo que aquí hemos comentado, ¿no? Muchas veces, ¿qué le debe o qué le sabe? Era lo que yo agregaría. Fíjense lo que dice. Y es que no le queda de otra más que pues apechugar, porque de verdad que el amor que le tiene López a Salinas Pliego, híjole, es por una de las dos: o le debe o le sabe. No hay más. Dice Cepeda Patterson: cuesta trabajo entender las consideraciones que el presidente López Obrador le guarda a Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de México y un tiburón entre los tiburones. Tratándose de un luchador, así dice de López, o sea, por más que esté criticándolo, no deja de adularlo, ¿no? Tratándose de un luchador que ha dedicado la vida política a la defensa de los pobres, resulta un misterio la deferencia que muestra para con este duro empresario, ave de tempestades, con frecuencia contrapelo de las posiciones defendidas por la 4T. El dueño del grupo Electra y TV Azteca nunca ha exhibido una particular inclinación por los proyectos sociales, y sí, en cambio, una abierta hostilidad a todo aquello que pueda limitar sus márgenes de ganancia. Su militancia explícita a favor de la libre empresa y de la preeminencia del mercado difícilmente empatan con la visión del mundo que ha sostenido el tabasqueño. Y sin embargo, es notorio el favor del soberano para con el empresario regiomontano. Ya para estas alturas ya derramó unas 40 lágrimas Cepeda Patterson, pero continúa con su dolor. Esta semana, López Obrador designó a Esteban Moctezuma embajador de México en Washington, y el mismo jueves volvió a defender el proyecto de modificación de la autonomía del Banco de México para obligarlo a aceptar dólares, así, imagínense la tristeza, que se quedan encajonados en el país. Ambas medidas involucran en más de un sentido a Salinas Pliego. Ya era un misterio las razones por las cuales el presidente decidió entregar la Secretaría de Educación Pública a Moctezuma, ejecutivo durante 16 años del Grupo de la Jusco. Ciertamente, el exsecretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, con quien se encuentra distanciado el futuro embajador, había dirigido continuo la fundación filantrópica de Salinas Pliego, y seguramente se trata de un cuadro eficaz, pero de eso a considerarlo gestor de la educación en un gobierno progresista y convertirlo en jefe jerárquico de más de 1 millón de maestros agrupados en sindicatos con frecuencias radicales, hay un enorme salto. Moctezuma no había formado parte de la campaña, no era simpatizante de Morena, carecía de experiencias vinculadas al magisterio o a la pedagogía. No sé que hubiese sido una designación irracional, más bien, no es que hubiese sido una designación irracional. No. Se trata simplemente de que habría candidatos con experiencia, miembros del primer círculo, aliados más cercanos y un largo etcétera. Su designación como embajador en Washington camina en la misma dirección. Es un funcionario eficiente y seguramente defenderá cabalmente los intereses de su jefe. Nos referimos a AMLO, no a Salinas Pliego. Espero. Eso puso, entre paréntesis colocó eso. Pero ciertamente había otros nombres con más contactos y mayores experiencias para llevar la relación con el gobierno de Biden. Entre otros, a Lázaro Cárdenas Batel, jefe de asesores del presidente,
quien vivió varios años en la capital estadounidense. Fíjense, dice Batel, Lázaro Cárdenas Batel, gracias a este delincuente se formó la familia michoacana. Y él lo candidatea para embajador. Pero bueno, continuamos con el lamento tan duro que hace Cepeda Patterson en su columna. Lo del Banco de México es también revelador. Parecía una medida encaminada a asegurar que los paisanos que llegan con dólares y los familiares que los reciben puedan obtener una cotización más favorable. Todo indicaba que se trata de una iniciativa con fines sociales. Pero la información mostró lo contrario. Las transferencias se reciben en pesos y los pocos dólares que llegan de mano en mano son incorporados fácilmente al sistema bancario, salvo que se trate de cantidades mayores, que no es el caso de las familias de escasos recursos. En realidad, el beneficiario no era otro que Banco Azteca. El resto de los bancos transfieren los dólares excedentes al extranjero a través de sus matrices y asociados sin mayor problema, salvo el Banco de Salinas Pliego, que desde hace años se ve imposibilitado porque su contraparte se encuentra en suspensión por cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. La reforma que la 4T pretende obligaría al Banco de México a tomar los dólares de los que Salinas Pliego no puede deshacerse. Esta obligación dejaría al Banco de México expuesto a ser víctima de lavado de dinero, lo cual en automático lo convierte en sospechoso ante la comunidad financiera internacional. El riesgo de que le sean incautadas sus cuentas en el extranjero a nuestro Banco Central, donde se encuentran buena parte de las cuantiosas reservas de México, entre otros posibles efectos, desencadenó la alerta de toda la comunidad, desde el propio Banco de México o la Asociación de Banqueros, hasta organismos internacionales y autoridades del Tesoro estadounidense. Fue tal la reacción que la Cámara de Diputados postergó la aprobación de la ley para permitir una mayor discusión de sus implicaciones. Todo indica que se estaba corrigiendo un proyecto con el que se habían chamaqueado a López Obrador. Incluso en círculos de Morena se reconoció que se trataba de una medida para beneficiar a una empresa en particular. Pero al día siguiente, el jueves pasado, el presidente dejó claro que el asunto era para él de importancia capital. No hay que exagerar la autonomía del Banco de México, dijo, para nerviosismo de todos, y añadió que nuestro país no debe subordinarse a la opinión de los círculos financieros internacionales. Quizá lo que no dijo es que nuestras reservas están en dólares, una moneda extranjera sujeta a legislaciones internacionales que poco tienen que ver con nuestra soberanía. Tecnicismos aparte, la pregunta de fondo es: ¿hasta dónde querría arriesgar el presidente la exposición de nuestra moneda en sus intereses de beneficiar a Salinas Pliego? ¡Qué fuerte! Miren, esto que que redactó Cepeda Patterson, esta última parte, es muy interesante. Cuando lleguen los adoctrinaditos a decirles que ya se acabó la época neoliberal, ustedes les dicen lo siguiente: lo que no dijo es que nuestras reservas están en dólares, una moneda extranjera sujeta a legislaciones internacionales que poco tienen que ver con nuestra soberanía. Esto es el neoliberalismo, exactamente eso. Así le contestan a los adoctrinaditos, y se van a quedar los adoctrinaditos como diciendo, porque así son ellos. Continuamos con el lamento tan triste de Cepeda Patterson por lo que quiere hacer su amado López. La pregunta es pertinente porque la deferencia de AMLO se ha convertido en un patrón. A falta de espacio, un rápido recuento. El gasto publicitario federal en TV Azteca es mayor que en Televisa, pese a que la audiencia de esta es superior. Banco Azteca recibió sin licitación la responsabilidad de distribuir la entrega de subsidios de varios programas sociales,
un negocio equivalente a varios miles de millones de pesos y sobre todo la posibilidad de que sean gastados en la tienda Electra en la que se encuentra el banco. Una y otra vez el presidente ha defendido la imagen del empresario de la Jusco cuando en las mañaneras es encarado por las violaciones de este grupo a las normas de contingencia. Causó daño la declaración de Javier Alatorre, pero no tanto, hay que perdonar. Sus excesos jurídicos con respecto a la evasión fiscal, sí, debe al SAT, pero habría que ver cuánto. Los vínculos de sus empresas con negocios corruptos como el de Fertinal, no hay que creerle todo a The Wall Street Journal. Difícil de entender los favores del presidente porque parecería ser un amor no correspondido. No se trata, como podría ser el caso de la cadena Fox en su relación con Trump, de una empresa que se pone al servicio del presidente. Por el contrario, conductores emblemáticos de la Jusco como Sergio Sarmiento, Jorge Fernández Menéndez o Rafael Pérez Gay han sido críticos consistentes de AMLO antes y después de su ascenso al poder y desde luego están en su derecho. Nomás faltaba que no aclarara esto Cepeda Patterson, porque casi está diciendo aquella frase que decían los priistas, al fin y al cabo se trata de lo mismo, priistas, al fin. Les pago para que no me peguen. Casi era lo que estaba pidiendo Cepeda Patterson, que si le están pagando a TV Azteca, que no le peguen a López, ¿no? Casi. Bueno, continúo. Y el propio Salinas Pliego, cuando defiende sus intereses, no tiene ningún recato en oponerse a políticas públicas o ridiculizar a Hugo López-Gatell, protegido presidencial. López Obrador ha descrito a Salinas Pliego como un empresario con conciencia social. Pero si en verdad lo es, las razones no están a la vista, salvo el hecho de que Electra venda mercancías en abonos a los pobres. Pero incluso el presidente debe saber que tales créditos al consumo pueden alcanzar tasas muy superiores a las del sistema bancario. No tengo dudas sobre el compromiso de López Obrador en favor de los más desprotegidos. Tampoco descarto que el presidente tenga información de la que carecemos que convierten a Salinas Pliego en su amigo o en su aliado de proyecto. Solo digo que para todos aquellos que creemos en la pertinencia de los objetivos de la 4T, aun cuando no siempre coincidamos con la vía para lograrlo, resulta un misterio la fascinación y las concesiones que se hacen al empresario mimado del régimen. Siento como que Cepeda está celoso. Algo sabe el presidente del empresario que quizá lo legitima y nosotros desconocemos. Y desde luego también cabe la pregunta: ¿algo sabe el empresario del presidente que los demás no sabemos? Ay, qué divertido es esto. Si no fuera tan trágico, de verdad que hasta parecería en serio, muy simpático. Pero es muy trágico, bastante trágico. El sátrapa Salinas Pliego parece que es uno de los dedos que mecen la cuna, ¿no? Sí, definitivamente. Uno de los dedos de la mano que mece la cuna. Definitivamente. Algo le sabe. O con algo le ayudó. A lo mejor se mochó para las campañas, ¿no? Para la última, sobre todo. Por ahí debe ir la cosa. Porque sí, definitivamente no es normal. Además de que hay otra cosa muy importante. El tipo es detestable. Como persona es una basura. No sé si todos los que lleguen a este video tengan Twitter, pero en serio, en Twitter este tipo ha provocado que lo odien todos. Los que apoyan a López y los que no apoyan a López. Es verdaderamente, es muy naco. Presume que es millonario, que es un hombre exitoso. Por ahí alguien le dijo el otro día en Twitter, el éxito no solamente se mide en dinero. Y le puso él en respuesta, ok,
Pero es que de verdad es bastante fanfarrón. Es una basura de personas, Salinas Pliego. Ya nada más con el hecho de saber que tiene a fuerza trabajando a la gente en estos días tan difíciles y en aquel momento del confinamiento no permitió que dejaran de trabajar. Eso habla del tipo de miserable que es. Entonces la deferencia, dice Cepeda Patterson, que tiene López por él, pues solamente se puede explicar de esas dos maneras, no hay más. Algo le debe o algo le sabe, no hay más. Este es como los Bayeres, este es como los Slim, así de lacras, ¿no? Gente miserable, mezquina completamente. Son unas basuras. Antes se hablaba de la telebancada. Bueno, pues hoy existe la telebancada. Y esto que pretenden hacer con el famoso Banco de México, imagínense qué tan grave es lo que le sabe o qué tanto es lo que le debe, que López es capaz de poner en una balanza la economía del país con tal de complacer a Salinas Pliego. ¡Qué vergüenza! Este es su presidente, el que no es neoliberal. ¿Ok? Ya ven que ya el neoliberalismo se acabó por decreto, como desde marzo del año pasado, ya tiene rato que se acabó. Saludos, compas.